Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo seminario web, el número 45 del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de la Salud. Mi nombre es Dariela Sosa y soy una de las moderadoras del foro. Les recuerdo que estas actividades son iniciativa del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet. Además de esta conexión por Zoom, estamos transmitiendo por Facebook Live de IJNet en español, así que enviamos un cordial saludo también para quienes nos ven por allí. Pueden dejar sus preguntas también en esos comentarios, los vamos a estar revisando. Y si quieren sumarse a la comunidad del foro, pueden hacerlo allí. Desiree Esquivel, la gerente de comunidad de ICFJ en español, les va a compartir el link en el chat. Les invito también a que sea una conversación muy participativa. Sabemos que como periodistas nos faltan muchos recursos, muchos contextos para poder cubrir en su complejidad y de una manera sensible, respetuosa y ágil y pertinente la crisis de Afganistán. Así que, bueno, queremos que nos dejen todas sus preguntas en los comentarios. Vamos a comenzar con unas preguntas iniciales a los panelistas, pero luego las vamos a ir incorporando. También pueden decirnos desde dónde nos acompañan. Yo, por ejemplo, los saludo desde Buenos Aires. Si prefieren recibir las novedades de nuestro foro directamente a sus correos electrónicos cada jueves, pueden suscribirse al boletín. Hay recursos, oportunidades, el link también lo pueden ver en el chat. Muchísimas gracias por conectarse y vamos a presentar a este panel muy especial que nos acompaña hoy. Tenemos a Agus Morales, escritor y director de la revista 5W. Su último libro es Cuando todo se derrumba, de 2021, y Agus navega entre la literatura y el periodismo. Ha escrito sobre la muerte de Osama Bin Laden, la cultura india y la experiencia refugiada. Colabora a menudo con The New York Times y otros medios, y bueno, está en Europa en este momento, así que le agradecemos que se haya conectado en horario América Latina. Luego tenemos a Ariel González Levalli, quien es PhD en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Es secretario ejecutivo en el Centro de Estudios Internacionales del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. Y también pues es un gusto que nos acompañen el día de hoy para ayudarnos a dar una mejor cobertura a la crisis que está ocurriendo. Hoy lamentablemente hubo un nuevo ataque cerca de uno de los 3 puntos de acceso al aeropuerto de Kabul. El presidente Biden va a hablar en un rato. Todo está sucediendo muy rápido, pero tenemos que ir un paso atrás y tomar un poco de contexto, ¿no? Entonces voy a aprovechar de hacerle la primera pregunta a Agus. ¿Y cuáles son entonces los principales errores que cometemos muchos periodistas y colegas al hablar del conflicto en Afganistán? Bueno, muchas gracias, Dariela, y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, hay mucha tela que cortar, yo creo, ¿no? Hay muchos temas ahí importantes. Yo creo que uno de los fundamentales, yo pienso que es, por ejemplo, ese cliché que tiene Afganistán de ser el cementerio de los imperios. Yo creo que ha hecho mucho daño. Tiene una base histórica, pero yo creo que hoy ya podemos decir que lo que se ha convertido el propio Afganistán en un cementerio para los propios afganos, ¿no? Incluso esos imperios han convertido a Afganistán en un cementerio para los afganos, ¿no? Y hay toda una serie de clichés más, como por ejemplo que es un país ingobernable, y no hay ningún motivo para pensar que lo sea. Y de hecho, bueno, después Ariel supongo que dará un punto de vista más histórico, pero la situación no siempre ha sido la misma en Afganistán, ¿no? Ese es el primer problema, yo creo, al cual nos enfrentamos a hablar de Afganistán, que es quizá el problema de entrada, ¿no? el más evidente, el del marco general, ¿no? Después, a nivel más de terreno práctico, periodístico, pues, por ejemplo, en los últimos años hemos visto sobre todo como había menos prensa extranjera, menos atención, sobre todo desde 2011 con la muerte de Osama Bin Laden en Pakistán. Ya el interés en la guerra afgana fue decayendo, si no había decaído ya antes, ¿no? Y ese es otro problema importante. Y después ya habría cosas más específicas, ¿no? Sobre el trabajo en el terreno. A mí otra cosa que me preocupa
y que es complicada manejar. Eso yo lo viví cuando yo estuve corresponsal en Pakistán, en el país vecino, que de hecho en aquella época en la que yo estaba sufría más atentados que Afganistán en aquel momento. Y es que al final, claro, reducimos a estos países a un cúmulo de violencia, de atentados, etcétera. Claro, por ejemplo, hoy es imposible no hablar de lo que ha pasado en Kabul, ¿no? Del doble atentado que ha tenido lugar en Kabul. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, por mi experiencia personal en Pakistán, cuando volvía a casa o cuando hablaba con amigos o con familiares, pues yo les contaba muchas cosas sobre el país, que tenían que ver, por ejemplo, con la cultura, con otros aspectos del país, ¿no? Pero tanto, y este problema incluso es más grave con Afganistán. Y lo que ocurre es que al final lo acabamos reduciendo todo a una violencia que además no le damos sentido, ¿no? Es una violencia sin sentido. Cuesta mucho intentar interpretarla de alguna manera. Y bueno, yo creo que esos son los principales retos a los cuales se enfrenta un periodista o cualquier persona, yo creo, a la hora de hablar de Afganistán. Y de hecho, en esta charla, en buena parte de ella, hablaremos evidentemente del contexto actual, tenemos que hablar de los talibanes, el atentado de hoy, vamos a hablar de eso, ¿no? Pero bueno, también yo creo que hay espacios en los cuales se puede hacer otro tipo de aproximación al país y bueno, yo creo que eso es importante que los periodistas lo tengamos en cuenta y que no solo se hable ahora, sino que se habla en el futuro. Yo tengo la sensación de que en pocas semanas ya esto no se va a hablar prácticamente de lo que sucede allí, ¿no? Yo creo que es importante también ese largo recorrido, ¿no? Que no solo nos lleguen momentos puntuales en este caso de esta guerra que ha durado 20 años, porque entonces nos perdemos todo el relato. Así es, no enfocarse necesariamente solo en eventos, sino en procesos, tratar de tener el contexto completo, no caer en clichés y simplemente amplificar que es un cementerio de imperios sin buscar qué hay detrás de esas afirmaciones, ¿no? Y ver si realmente están alineadas con el reportaje que estamos haciendo. Y para todo eso necesitamos contexto. Muchos de nosotros no tenemos esa historia básica de Afganistán, de saber dónde se ubica, cómo se relacionan los distintos grupos étnicos que viven allí, cuáles han sido las intervenciones en los últimos 40 años. Y para eso entonces tenemos hoy a Ariel González, que nos va a dar un contexto prácticamente para principiantes. No hay pregunta tonta, la pueden hacer aquí porque lo que queremos es poder relatar con una mayor complejidad para no sobresimplificar, como decía Agus, y poder dar historias más complejas y de más largo aliento. Bueno, bienvenido, Ariel. Muchas gracias, gracias por la invitación, Daniela, Desiree, al foro de cobertura de la crisis mundial de salud. Y digamos, presentar una especie de esbozo sobre Afganistán para principiantes no es fácil. Como bien comentaba Agus, hay muchos clichés, hay muchas simplificaciones, pero tenemos que entender que Afganistán está localizado en, vamos a decir, la intersección entre, por lo menos, dos mundos, tres mundos culturales, ¿no? Un mundo cultural persa, que incide mucho sobre la cultura, también parte de los lenguajes que se hablan ahí. El mundo cultural de Asia Meridional, indo-pakistaní, y también cierta incidencia sobre lo que es el mundo hasta postsoviético, ¿no? En la cual ha tenido cierta incidencia. Si bien digamos, geográficamente se encuentra lo que denominamos el Gran Medio Oriente, algunas personas también lo conciben como dentro del espacio de Asia meridional. Ahora bien, Afganistán es un rompecabezas desde el punto de vista fundamentalmente étnico. Digamos, no hay ninguna etnia que tenga por encima del 50% de la población. Los pashtunes, de los cuales los talibales podemos decir que representan una parte considerable,
son un poco más del 40%, y después tenemos otras minorías que están vinculadas con los países vecinos. Los tayikos, que son un poco más del 25%, que tienen en general muy buenas relaciones con el vecino del norte de Tayikistán. Los uzbecos, que son poco menos del 10%, que tienen en general relaciones fluidas con sus vamos a decir, primos del otro lado de la frontera. Y después también hay digamos, los porcentajes menores como turmenos, tenemos los hazara, que son una digamos, etnia, y en general la mayor parte de la población de Afganistán es musulmán suní, solamente entre un 5 y un 8% son shia, que son aquellos que provienen de los házaras, y en menor medida tayikos, y muy pocas tribus pashtun. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un Afganistán, pero hay diferentes componentes de este Afganistán. Aparte tenemos que tomar en cuenta que es una nación todavía eminentemente rural, ¿no? Más del 70% sigue viviendo en zonas rurales, un poco, alrededor del 30% vive en grandes ciudades o ciudades mayores a 200.000 habitantes, y además tenemos una gran cantidad de desplazados internos, fruto de, bueno, 4 décadas de conflictos que podemos denominar internacionalizados, en los cuales hay presencia directa o indirecta por parte de potencias regionales. La Unión Soviética, luego de su invasión en el 79, posteriormente los Estados Unidos y los aliados de la OTAN, en el marco de una operación aprobada por Naciones Unidas en el 2001, pero además hay una permanente intervención indirecta por parte de, por ejemplo, Pakistán, por parte de Irán, que cada uno, de Tayikistán, Uzbekistán, que cada uno tiene sus, vamos a decir, socios preferenciales dentro de este país, y que a lo largo de 4 décadas han convertido en Afganistán en este cementerio para los propios afganos. Y aquí aparece un actor en el año 94, bastante, vamos a decir, fuera de las tradiciones políticas, históricas y hasta religiosas de Afganistán, que son los talibanes. Y los talibanes cumplen un rol que es bastante, digamos, interesante en el momento en el cual comienzan a tomar fuerza, la cual la mayor parte de las élites previas, las élites estaban desgastadas, ¿no? Los mujahidines se habían, entre comillas, corrompido, los partidos tradicionales afganos ya no eran representativos, y los talibanes, con una especie de programa muy básico y hasta rudimentario de suplementación, buscaban, como esto está bien retratado en el libro de Rashid, restaurar la paz, desarmar a la población y implementar la Sharia. Y esto lo hacen de una manera brutal, teniendo en cuenta que además el componente humano que conforman los talibanes había tenido solamente formación de tipo religioso, que estaba básicamente desconectado de las tradiciones e historia de su propio país, y con una experiencia básicamente en los campos de refugiados de Baluchistán, en Pakistán, y sin experiencia de gobernar grandes ciudades, ¿no? Entonces, una vez que se hacen con la mayor parte del territorio, hacia fines de la década del 90, la implementación de esta gobernanza fue terrible para todos aquellos que no formaban parte de este núcleo tan reducido. Y aquí estamos hablando de organismos internacionales, estamos hablando de, obviamente, periodistas, estamos hablando, bueno, fundamentalmente
es la mitad de la población afgana que son mujeres, que fueron desplazadas de modo automático en todas las áreas de la vida cotidiana, desde la educación, lo cual no se les permitía estudiar, hasta el ámbito profesional, ¿no? Entonces, en este contexto, en la cual los talibanes controlaban la mayor parte de Afganistán, y había una resistencia hacia finales de la década del 90, principios de los 2000, la famosa Alianza del Norte. Es ahí cuando suceden los hechos del 11 de septiembre. Ya los talibanes habían tejido una relación de confianza con la red Al-Qaeda, fundamentalmente con su líder Osama Bin Laden, a quien le proveían protección, y eso además a Al-Qaeda le facilitaba el desarrollo de entrenamiento, reclutamiento, etc. Y bueno, la intervención de Estados Unidos en el año 2001, avalada por Naciones Unidas, pudo derrotar de una manera bastante rápida a los talibanes, pero vamos a decir que en ningún momento Afganistán encontró paz, ni estabilidad, que podamos decir que podía ser que podía dar lugar a un Estado más o menos sólido. Y creo que los sucesos de la semana pasada, con básicamente la desaparición del ejército afgano de un momento, en pocas semanas, marca las dificultades que ha tenido no solamente Estados Unidos, sino también los principales líderes afganos de Karzai a la fecha, que dicho sea de paso, eran parte de esas élites que en su momento los talibanes habían combatido y que habían sido ineficientes para concertar un país. Ya en los 90, bueno, el error nuevamente se comete. Pero en términos generales, digamos, el rol de los Estados Unidos permitió estabilizar, permitió generar un entorno que para los países vecinos hasta fue mucho más amigable, y hoy en día con la retirada apresurada de los Estados Unidos, lo que vamos a ver seguramente es un regreso a los malos viejos tiempos, en los cuales difícilmente el talibán pueda llegar a concertar digamos, una unidad nacional, y nuevamente los vientos de la guerra civil y de la intervención indirecta en los países vecinos van a hacer que este conflicto bueno, entre en su quinta década y continúe. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por ese esfuerzo de sintetizar pues algo de décadas y bueno, tan complejo, ¿no? Vamos a seguir hablando de estas cosas. Pasamos a Agus. Fíjate, cuando preguntamos en las redes del foro que a quién podíamos entrevistar que fuese periodista y que conociera la zona, pues Afganistán, Pakistán, varias personas nos pusieron tu nombre. Así fue que llegamos a ti, varios colegas de varios países. Cuéntanos entonces, ya que nuestros miembros confían en ti, ¿cuáles te parecen que son actualmente las fuentes más confiables para entender lo que está ocurriendo en Afganistán en este momento? ¿Qué te dicen tus colegas que están quizás en países vecinos o que escaparon o que están tratando de salir de Kabul? Cuéntanos cómo se vive un poco ese día a día allá en términos periodísticos. Me había silenciado para no... A ver, se me oye ahora, ¿no? Te oímos muy bien, sí. Vale. Ahí hay una cosa muy interesante, y es el papel de los periodistas afganos. Yo recuerdo visitar Afganistán y ver cómo estaba floreciendo, cómo estaban floreciendo los medios afganos, los periodistas afganos. Recuerdo ir a un estudio de radio donde había muchas mujeres periodistas, y la verdad es que hay medios muy buenos y hay periodistas extraordinarios. Se ha formado una camada de periodistas, además que se han formado como periodistas cubriendo una guerra desde el principio, ¿no?
Y ahí yo intento informarme mucho por ahí, ¿no? Y bueno, y ya creo que un secreto que era para los que estamos en la región, que era el canal Tolo News, ya lo conoce todo el mundo, ¿no? Es como, se ha hecho como mundialmente famoso porque realmente tiene a grandes profesionales. Ahora estamos viendo ya como muchos han tenido que ser evacuados, esos periodistas, lo cual va a ser un problema para la información que nos vaya a llegar a partir de ahora. Eso sin duda, ¿no? Ese es el primer aspecto a tener en cuenta. Y luego hay varios aspectos colaterales que también son interesantes, ¿no? Por ejemplo, hoy en el doble atentado ya vemos como la información que llega de diferentes fuentes, pero ya los talibanes, que son una fuente también, en este caso una fuente semioficial, ¿no? Porque ahora van a formar su régimen, etcétera, pero te llega una información que te dice hay un número de muertos y hay diferentes fuentes, pero los talibanes también te dicen esta es nuestra información. Esto no es nuevo porque ahora van a estar en el poder, y es interesante ir un poquito atrás en el tiempo en ese sentido, ¿no? Porque yo pienso que estos días, hablando, bueno, cosas que me preguntaban sobre si habían cambiado los talibanes, yo creo que en cuanto a su brutalidad, creo que es difícil pensar que hayan cambiado, pero hay algo que sí que ha cambiado y que tiene mucho que ver con los medios de comunicación, que es su manejo de la propaganda, su manejo de los medios de comunicación. Zabiullah Mujahid, que es el principal portavoz talibán, que lo vimos como se sentaban en el centro de medios pocos días después de la toma de Kabul, en una rueda de prensa. Bueno, yo recuerdo que hablábamos con él, bueno, los periodistas afganos con los cuales trabajamos hablaban con él, e incluso llegábamos a pensar que era un seudónimo y que había varias personas detrás al otro lado del teléfono. Hasta tal punto llega nuestro desconocimiento en realidad sobre los talibanes, ¿no? Luego hemos visto que no, que este hombre era real, ¿no? Y apareció ahí, y esto fue un gran shock para muchos periodistas que cubren la región, ver cómo ver su cara, ver las cosas que decía, ¿no? Bueno, la verdad es que para la gente que lo íbamos siguiendo fue impresionante, ¿no? Pero yo creo que es interesante ver cómo ellos han ido construyendo. Hemos visto también cómo han entrevistas a medios extranjeros, e incluso a periodistas afganas. Bueno, todo forma parte también de este escenario en el cual quieren hacerse más presentables ante el mundo para ser reconocidos por más países que entre el 96 y el 2001, cuando solo fueron reconocidos por 3 países, ¿no? Y ahí pues es interesante ahí como periodista qué decisiones tomas, ¿no? Qué información de ellos tomas, cuáles no, la propaganda. Durante la guerra, evidentemente, era también una guerra de propaganda que venía también de Estados Unidos, ¿no? Un escenario muy complejo para informar, y a partir de ahora más aún, y yo creo que me parece que lo que vamos a ver en las siguientes, si no semanas, meses, va a ser un agujero informativo. Si no en Kabul, porque Kabul al final es el escaparate, sobre todo en zonas rurales, en muchos lugares en los cuales no es más difícil que llegue la prensa, ¿no? Pese a que ahora pensamos que todo el mundo tiene un móvil, tiene cámaras y puede redes sociales, etcétera. Me parece que en muchos lugares no vamos a saber lo que ocurra, y no vamos a poder ser de alguna manera jueces de lo que está ocurriendo en algunas partes del país. Yo creo que ese es el gran reto al cual se enfrenta el periodismo en los próximos, sobre todo, meses o años incluso. Sí, bien complejo ese reto. Hablemos entonces de los talibanes desde el principio. Ariel, ¿quiénes son los talibanes? ¿De dónde salen? ¿Cómo se financian? Como vemos, es un grupo del que es difícil obtener información y entender y conectar y saber cuáles son los móviles detrás de todas las cosas que hacen. Sí, los talibanes son básicamente, digamos, un grupo de estudiantes. Talib significa estudiante islámico, los cuales se organizaron en base a redes de estudio que habían establecido en las madrazas en las cuales estudiaron, más que nada en lo que eran campos de refugiados. Y en su momento, la figura que terminó aglutinando no solamente a estas personas con este mismo background, sino además a los diferentes ulemas y mulás del país, fue el famoso Mullah Omar, ¿no? Que
digamos, durante este periodo, del 96 al 2001, tuvo el rol principal en términos de la conducción de los talibanes. Ahora bien, en su momento, el financiamiento de los talibanes había sido por varias fuentes, donaciones privadas, muchas de ellas provenientes de los países del Golfo, financiamiento por parte de digamos, los pakistaníes, ahí tenía el rol del Servicio Secreto de Inteligencia, el ISI tuvo un rol destacado, pero también se sumaba el control de determinadas rutas comerciales dentro de Afganistán, y también, digamos, ciertas extracciones de la sociedad a partir de donaciones. También hay otro aspecto que tiene que ver con vamos a decir, ciertos impuestos que en su momento le permitían a los talibanes administrar una especie de pseudo-estado, ¿no? Una de las críticas que se les hacía en su momento era, ¿no?, la falta de digamos, estatalidad de los talibanes, que no tenían ni experiencia ni formación para controlar algo tan complejo como es el territorio afgano. Pero los talibanes, se puede decir, han sufrido una transformación, más allá de que tienen la misma base desde el punto de vista ideológico y religiosa. Los talibanes son, podemos decir, una articulación entre una línea muy importante en lo que es Asia Meridional, que es el diomandismo, es una interpretación islámica reformista, con el wahabismo, que tiene su influencia desde básicamente Arabia Saudita y unos países de la península arábiga. Pero esta transformación se ha dado básicamente de dos maneras. En primer lugar, los principales referentes, hay obviamente un recambio generacional. Muchos de los líderes del Talibán han pasado por cárceles, tanto, digamos, americanos, Guantánamo, como pakistaníes, y además tenemos una nueva, digamos, generación de combatientes que tiene podemos decir, raíz en ciertos aspectos similares. Se han formado en Pakistán, y también le ha permitido a los talibanes posicionarse nuevamente con algo que habían perdido, que era una gran cantidad de hombres, luego de las intervenciones y luego de los ataques permanentes por parte de las fuerzas aliadas, pero, digamos, pasando digamos, casi 20 años de esa intervención, digamos, la fortaleza, tanto a nivel grupal como a nivel militar, digamos, parece no haber mermado, ¿no? Y aquí hay varias cuestiones que tienen que ver con, vamos a decir, el fortalecimiento del Talibán en los últimos años, y parte de eso tiene que ver con digamos, procesos de negociación, digamos, tanto con el gobierno afgano como con los Estados Unidos, que le permitieron que muchos de esos líderes que habían estado en prisión sean liberados, ¿no? Por ejemplo, luego de los acuerdos de Doha, Estados Unidos digamos, acordó liberar con el gobierno afgano a 5.000 combatientes talibanes que, por lo que se dice, tenían capacidades técnicas para llevar adelante, digamos, el conflicto de una manera digamos, bastante sofisticada, ¿no? Por ejemplo, el principal hoy en día referente político de los talibán, que es el Mullah Baradar, bueno, había estado en la cárcel hasta el 2018 en Pakistán,
y fue sacado gracias a gestiones por parte de los Estados Unidos, ¿no? Y hoy en día Baradar es de una u otra manera el interlocutor internacional de los talibanes, pero obviamente la conducción talibana hoy en día es mucho más compleja de lo que era en la década del 90. Ya no hay un Mullah Omar, hay diferentes referentes, una línea más religiosa, como el caso de Maulawi Hezbollah. Tenemos una línea más política, que es la de Baradar. Y también tenemos presencia de clanes muy importantes, como el caso de la red Haqqani, en la cual esto también presenta para mí ciertos interrogantes en términos de cómo va a ser la gobernanza, ya no tanto de Afganistán, sino al interior del movimiento talibán. Así es, así es. Mientras más nos adentramos, más complicado vemos que se ve, pues, entender a dónde va el grupo, cómo se ha comportado históricamente y cuáles van a ser sus posibilidades de gobernanza, bueno, utilizando la violencia dentro del territorio afgano, pero ahora quisiera entrar a hablar con ustedes del rol de la comunidad internacional, de qué puede hacer, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos. Y entonces paso de nuevo a Agus. ¿Cuáles son las capacidades reales de la comunidad internacional para proteger los derechos de las poblaciones vulnerables en Afganistán? Yo soy, la verdad, bastante escéptico con algunas voces que hablan de intervención humanitaria, ¿no? Cosas que hemos visto en el pasado, etcétera, y más en la presente situación, ¿no? Ya con la retirada total de Estados Unidos, la capacidad de intervención dentro del territorio, las ONG van a tener muy, muy difícil el acceso, sobre todo a según qué lugares. Van a trabajar en zonas bajo dominio talibán si lo consiguen. Y bueno, yo la verdad es que soy bastante pesimista en ese sentido, y por eso creo que los esfuerzos deben centrarse en las personas refugiadas. Durante décadas, Afganistán ha sido el país del cual más refugiados salían, ¿no? Desde la década de los 80, ¿no? Toda esa invasión de la Unión Soviética que antes ha contado Ariel, y de hecho a día de hoy todavía hay 1,5 millones de refugiados afganos solo en Pakistán, y creo que entre 700 y 800 mil en Irán, ¿no? Los países de la región son los que históricamente han acogido a los refugiados afganos por proximidad, ¿no? Y creo que más allá de las evacuaciones que hemos visto durante estos días, que al final son miles de personas además con un perfil muy concreto, porque son la mayoría colaboradores, ¿no? de los diferentes países de la OTAN. Más allá de eso, yo pienso que es el momento de que sobre todo los países que han tenido tropas sobre el terreno acojan a refugiados afganos. Esto no quiere decir dar ayuda financiera a los países vecinos, que hay que apoyarlos evidentemente en caso de que se produzca, y a ver cómo se produce ese éxodo, pero eso no quiere decir limitarse solo a eso, sino yo creo que acoger en los propios países. Esto presenta muchos retos, en el caso europeo sobre todo, porque en Bruselas tienen mucho miedo de que se repita una situación como la de 2015, la mal llamada crisis de refugiados. Yo digo mal llamada porque yo pienso que sobre todo lo que vimos aquel año fue una crisis de Europa, de cómo Europa gestionaba la llegada de centenares de miles de personas. Pero pienso que por responsabilidad moral es el momento de dar un paso adelante. Evidentemente hay muchos obstáculos en ese sentido. Yo pienso que a medio plazo, y es lo que ha ocurrido siempre históricamente en el país y en casi todas las guerras, la gente va a salir a pie por las fronteras. Ya hay imágenes, por ejemplo, de la frontera con Pakistán, de afganos que están intentando salir. Y luego hay que ver qué se hace, si es posible, por ejemplo, reasentar a refugiados en diferentes países, sobre todo yo diría que occidentales, pero también de otras partes del mundo. Y creo que eso es esencial, y me parece que no hay demasiada intención de hacer eso, ¿no? Pese a que, como decía, yo pienso que hay una responsabilidad moral, y
no lo sé, es bastante triste, la verdad, ¿no? Toda la situación de lo que está ocurriendo y lo que aún está por delante. Pero yo creo que los esfuerzos sobre todo están ahí. Y también pensemos que ahora estamos hablando de que mucha gente, evidentemente, quiere huir de Afganistán. Hemos visto las imágenes de gente desesperada que quiere llegar al aeropuerto, por miedo, evidentemente, a los talibanes. Por supuesto, la situación de las mujeres, minorías como la Hazara, que es chií, que ha sufrido terribles atentados de los talibanes, gente amenazada directamente. Y eso es una realidad, pero también no olvidemos que hay mucha gente que yo creo que en los próximos meses va a huir, pero ya no por amenaza de los talibanes, sino a causa del hambre y de la terrible situación humanitaria. Ya de por sí Afganistán es uno de los peores países del mundo en ese sentido ahora mismo, pero sin recursos, con los talibanes en el poder, que como antes sugería Ariel, van a tener problemas para gobernar todo el país, ¿no? Ya no solo por sus disputas internas, por los otros actores que hay en el país, etcétera. Imaginemos para dar servicios públicos. Realmente va a ser una crisis humanitaria ya lo es que ya lo es, ¿no? El problema es que ya lo es y que hemos cerrado los ojos, ¿no? Pero lo va a ser mucho más, ¿no? Y mucha gente que huya del país lo va a hacer también para salvar la vida, pero no por una amenaza, sino por la situación humanitaria, ¿no? Y creo que eso es algo que habrá que abordar y habrá que ser conscientes de ello. Así es, y muy frustrante pues conversar de estas cosas, pero muy relevante porque son las cosas y todos los ángulos que tenemos que reportar. Ariel, ¿cómo ves tú la acción, la colaboración internacional, la acción coordinada en medio de la pandemia? ¿Cuáles son los desafíos extra, si los hay, y cuáles son las posibilidades? Bueno, aquí el panorama es bastante complicado. En primer lugar, porque creo que no hay una radiografía muy clara sobre la expansión del COVID en Afganistán. Quizás sí en las grandes ciudades, Kandahar, Kabul, pero en las zonas rurales realmente, digamos, si uno inclusive sigue las cifras de contagio, son muy acotadas. eh, y bueno, ni que hablar con la cuestión de la vacunación. Entonces aquí, digamos, si bien en situaciones un poco más normales, la comunidad internacional tendría un rol mucho más importante que jugar, creo que hoy en día, debido a la inestabilidad que existe, que básicamente muchas organizaciones se están yendo de Afganistán, ¿no? Entonces eso le va a quitar inclusive mayor capacidad, digamos, a la sociedad civil afgana para poder hacer frente a una situación que ya es compleja, como bien comentaba Agus, en temas humanitarios. Bueno, ni que hablar en la cuestión sanitaria y el impacto del COVID. Creo que esto claramente, inclusive para los afganos, hoy en día es un tema secundario. Y bueno, la verdad que las capacidades que tiene el talibán para tratar de hacer frente a esto, bueno, nos podemos poner por lo menos en duda, y creo que tampoco va a ser una prioridad. Eh, y seguramente, y aquí un poco comentando lo que aportaba Agus, es importante que haya un impulso a un dispositivo, así, de contención regional que permita atender las urgencias y las emergencias, tanto humanitarias como sanitarias, en digamos, los puntos calientes de emigración afgana, eh, tanto Pakistán, en Irán, en los países digamos, postsoviéticos, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, porque creo que ahí es donde la comunidad internacional puede hacer la diferencia, porque realmente el trabajo dentro de Afganistán, más allá de donde están las cámaras, donde están los periodistas, que en Kabul o en Kandahar, va a ser realmente muy difícil de operar. Cuando, digamos, en la primera era de los talibán, bueno, inclusive Naciones Unidas tuvo que retirarse, varias agencias tuvieron que retirarse abruptamente,
con situaciones de violencia contra trabajadores humanitarios y trabajadores de los organismos y las agencias de Naciones Unidas. Entonces, creo que aquí hay que pensar un dispositivo más en términos regionales que Afganistán, ¿no? Así es, así es. Bueno, muchas gracias por este contexto. Nos quedan 20 minutos de conversación y quisiera que hablásemos con más detalle de la situación de las mujeres con el talibán gobernando. ¿Qué cosas podían hacer antes y qué cosas no pueden hacer ahora? ¿Qué ejemplos específicos tienen en términos de estudios, de trabajo, de movilidad, de vestimenta? ¿Cómo ilustramos eso, Agus? Bueno, es conocido, ¿no? Que bajo el régimen talibán las mujeres no podían trabajar, no podían estudiar. Y bueno, y ahora efectivamente estamos ante la gran pregunta, ¿no? Los talibanes ya han querido dar garantías de que eso iba a cambiar. Yo la verdad es que soy bastante escéptico. Y creo que ahí el tema clave, creo que antes lo hemos hablado un poco, pero creo que el tema clave es la diferencia de lo que pueda ocurrir en Kabul, en la capital, que es el escaparate, y lo que pueda ocurrir en las zonas rurales, sobre todo. Yo la verdad no tengo ningún motivo para pensar que la situación o sea, que los talibanes vayan a respetar los derechos de las mujeres. No, la verdad es que no, creo que es bastante naif pensar que tragarse de alguna manera esa propaganda que ya están haciendo. Pese a que los últimos 20 años de guerra han sido muy duros para todo el mundo, yo creo. Sí que es verdad que evidentemente han tenido que haber algunos avances, ha habido algunos avances, ¿no? Por ejemplo, las infraestructuras, hemos hablado de los medios de comunicación y desde luego, pues la situación de las mujeres. Y de nuevo también cabe matizar que sobre todo en algunos lugares, ¿no? Porque no es que ahora todo vaya a cambiar de golpe, es que porque los talibanes ya controlan muchas partes del territorio y ahí la vida era otra, ¿no? A la que yo, por ejemplo, pude ver cuando, pues estando en Kabul, visitando un estudio de radio en la cual había periodistas afganas, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese sentido, pues por ejemplo, hay muchísimas mujeres muy valientes, ¿no? Activistas, etcétera, que bueno, vimos de hecho los primeros días que incluso había manifestaciones en las cuales había mujeres, ¿no? No sé, increíble, ¿no? Se te ponen los pelos de punta, la verdad. Eh, pero bueno, la verdad es que yo en ese sentido soy muy pesimista y sobre todo pienso que es algo que no veremos, ¿no? Porque parte de lo que ocurre es que la mujer desaparece de la sociedad, ¿no? Y en muchos lugares, pues, no la veremos, ¿no? Porque no está y porque tampoco no hay medios de comunicación que lo vayan a contar, ¿no? O quizás sí, en algún momento, pero pienso que va a ser una situación muy complicada, evidentemente, para las mujeres, ¿no? Yo creo que va a ser brutal. Sí. Qué difícil de verdad conversar sobre estas cosas. Uno se siente tan vulnerable en pleno siglo XXI y con tantas limitaciones para la colaboración internacional, para la gobernanza internacional. Respondan esta breve encuesta que Desiree Esquivel les acaba de poner en el chat para sus sugerencias, para que nos pongan sus ideas para próximas actividades del foro, para seguir conversando y discutiendo recursos que nos ayuden a mejorar nuestras coberturas. Eso nos ayuda un montón y nos ayuda a entender el impacto y los temas que son más útiles para ustedes. Vamos con Ariel. Bien, escuchando a Agus es inevitable sentirse frustrado. Yo misma a veces cuando pienso en el mundo que me imaginaba, en el país, bueno, soy venezolana, también soy migrante, en el país y en el mundo que yo me imaginaba y hay como un pesimismo, como una falta de vislumbrar una teoría de cambio que nos permita articular una colaboración eficiente y que la verdad nos ayude a resolver los problemas de nuestros semejantes, ¿no? A veces digo, qué frustrante es que, no sé, veo
O sea, ¿qué puede hacer uno, no? Y desde el punto de vista periodístico hay, bueno, es mejorar nuestras coberturas, presentar historias en toda su complejidad, lograr dar el contexto adecuado, pero desde el punto de vista, Ariel, de ciudadanos del mundo, que a lo mejor no nos es ajena esta situación, pero no sabemos cómo ayudar, cómo aportar. ¿Es posible ayudar? Y si es posible, ¿cómo? Bueno, hay una frase de Mario Benedetti que es muy interesante, ¿no? Que es, un pesimista es solo un optimista bien informado. Y realmente la situación en Afganistán sí, no es para hacerse demasiadas ilusiones, por lo menos en el corto plazo. Y creo que aquí, digamos, cada uno con diferentes roles puede aportar al cambio, puede aportar a por lo menos tratar de cambiar, de modificar. Creo que en esto, un poco como desde el punto de vista académico, creo que es importante digamos, transmitir el conocimiento, de expertise que tenemos aquellos que estamos vinculados directa o directamente con estos temas, y además transmitir digamos, cuáles pueden ser posibles vías, no para la solución de conflictos tan importantes, pero guías de acción, especialmente para incidir en nuestras comunidades, en nuestros países. El punto de vista, quizás, yo siempre estoy del otro lado con los periodistas, son los que en general me entrevistan. Creo que es importante involucrarse en los temas, ir a las fuentes, conocer digamos, los conflictos desde el lugar, inclusive a veces en situaciones que pueden ser complicadas. Y esto a veces en América Latina hace falta, a veces, parte de visión por parte de los medios periodísticos y también inversión, ¿no? Para que haya corresponsales y se contraten, ya sea corresponsales internacionales o freelance, que puedan transmitir lo que está pasando desde el lugar. Y aquí, cuando Agus habla de apagón informático o apagón informativo, los medios de América Latina a veces están en una especie de apagón permanente con respecto a estos temas, y solamente, bueno, cuando explotan una situación dramática de esta naturaleza, es como que todos se avalanchan para saber qué sucede. Pero creo que aquí el periodismo en América Latina es importante que pueda conocer las realidades, y no que en definitiva sean mediadas por las agencias internacionales, que son importantes, pero que a veces no terminan digamos, desde nuestros países, reflejar la situación desde nuestra perspectiva. Y por supuesto, el trabajo de los trabajadores humanitarios, de los funcionarios de las Naciones Unidas que ponen en riesgo su vida, creo que es un ejemplo para los jóvenes, y un camino a emular para aquellos que están estudiando y quieren hacer una carrera de la cual brindar de una u otra manera colaboración en situaciones dramáticas. No sé si esto responde tu pregunta, pero creo que hay mucho para hacer en un contexto, digamos, bastante complicado. Sí, en un siglo y en un contexto bastante complicado. Bien, tenemos 10 minutos y no hemos hablado suficiente del rol de Estados Unidos en esto, cómo queda Estados Unidos, cómo queda Occidente y las organizaciones multilaterales para hacerle frente a estos conflictos. ¿Qué podemos esperar, digamos, aquí y en otros países en los próximos meses con respecto digamos, a esta imposibilidad de ver que, bueno, incluso los ejércitos más poderosos del mundo no pueden a veces con estas amenazas muy organizadas, pero más pequeñas? O sea,
¿Qué mundo vislumbran ustedes en términos de conflicto de poder y de articulación para garantizar paz o estabilidad en los próximos años? Agus. Hay una frase de un líder talibán, de un prisionero talibán. Bueno, se le ha achacado a muchas personas diferentes, un poco de confusión, pero bueno, la frase es buena, que es vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo, ¿no? Eh, Creo que eso cuenta muy bien cómo una fuerza como un movimiento como el Talibán al final se ha impuesto, ¿no? a Estados Unidos, ya no tanto desde el punto de vista militar, porque eso en realidad no tendría por qué haber pasado así, sino sobre todo desde el punto de vista político, ¿no? Porque al final lo que ha pasado en las últimas semanas es el derrumbamiento del Estado afgano, y hemos visto como los talibanes, que tradicionalmente sobre todo eran un movimiento nacionalista pastún y lo siguen siendo, como también han sabido negociar con diferentes líderes de otras etnias, etcétera, y cómo han avanzado en muchas partes del país casi sin pegar un tiro hasta llegar a Kabul, ¿no? En cuanto a Estados Unidos, yo la verdad me cuesta imaginar a corto, está mal pronosticar porque no es un buen ejercicio, no hay que hacer ese ejercicio, pero se hace difícil pensar que vaya a haber otra invasión de este tipo con decenas, centenares, decenas de miles de soldados, ¿no? Digo, va a haber más de 150.000 entre todos los países, pero una invasión de ese tipo se hace difícil de pensar, ¿no? A corto medio plazo. Yo creo que es una primera conclusión ya muy directa, ¿no? Y después también como reflexión de este siglo XXI, que empezó con los atentados de las Torres Gemelas. La verdad es que el balance es catastrófico, porque en Afganistán, 20 años después, los talibanes vuelven al poder. Y en Irak, la invasión también acabó germinando, acabó haciendo germinar a Estado Islámico, ¿no? Se pueden buscar otros motivos para el optimismo, pero la verdad es que lo que llamó Bush la guerra contra el terrorismo, que es una guerra que ya por definición no se puede ganar, pues ha sido un fiasco absoluto, y las últimas imágenes que estamos viendo estas semanas en Kabul ya son la demostración absoluta de eso, ¿no? Esta huida, esta evacuación a última hora, bueno, un desastre en toda regla. Los efectos que eso pueda tener en Estados Unidos como potencia global, eso supongo que Ariel lo puede comentar mejor, pero desde luego lo que sí que sabemos es que la guerra afgana ha ido en paralelo al declive político e incluso yo diría que moral de Estados Unidos, ¿no? Y ya incluso los aliados europeos incluso van a seguir siéndolo, pero había un aspecto que nos ha hablado mucho, y es que con esta retirada, desde luego Estados Unidos no estaba pensando en Europa, ¿no? Porque en Europa lo que más se temía era que se pudiera producir una llegada de personas refugiadas como en 2015, y es algo que desde luego ni siquiera estaba en la mente de Washington, no era su última preocupación, ¿no? Y ahí, pues hay un cierto resentimiento ahí también, ¿no? Incluso con los socios europeos, aunque como comentaba antes, esa alianza va a seguir de alguna manera, ¿no? Pero bueno, esa percepción de que igual fiarlo todo a Estados Unidos, te hablo desde el punto de vista europeo, fiarlo todo a Estados Unidos, yo creo que cada vez más hay más países europeos que se dan cuenta de que quizá no es una buena idea, y esto va más allá de Trump. No era con Trump, ¿no? Que se rompieron un poco más los lazos. Llega también, estamos viendo ahora, como os digo, también llega también a la era Biden. Muchísimas gracias por ese balance, Agus. Y sí, el cálculo político, la sobreestimación quizás de lo que las fuerzas locales afganas podían hacer y la falta de coordinación con otros aliados para mantener la estabilidad y un régimen más o menos democrático. Bueno, ¿qué nos dice Ariel de la política exterior de Estados Unidos y cómo lo ven otros actores internacionales, especialmente en Occidente? Bueno, esto tengo una visión bastante cruda, en la cual para Estados Unidos cambiaron las prioridades. Ya la guerra contra el terrorismo no era su principal objetivo en materia de política exterior y de seguridad nacional.
ya había capturado y asesinado a Osama Bin Laden, ya había derrotado en su momento a los talibanes, y al mismo tiempo que la guerra contra el terror cada vez pagaba menos en Washington, la emergencia de China y las cuestiones relacionadas con la asertividad rusa empezaron a escalar dentro de la agenda de prioridades, tanto para demócratas como para republicanos. Entonces, la decisión ya estaba tomada desde hace un tiempo, esto es claro en las últimas las negociaciones que comenzaron ya en la época de Trump. El problema es cómo se implementó esa transición de la retirada de los Estados Unidos, y aquí creo que expresa grandes fallos de planificación, de inteligencia y de previsión en relación a cómo Estados Unidos debía retirarse de un escenario que ya de por sí era complejo, ¿no? Una sobreestimación sobre la capacidad del gobierno afgano y de las Fuerzas Armadas que habían entrenado, y si bien se había llegado a un acuerdo con los talibanes en 2020, no pensaban que esto iba a suceder lo suficientemente rápido, ¿no? Entonces, hoy en día, para Estados Unidos, Afganistán, desde hace varios años, Afganistán es un problema que termina drenando recursos, drenando capacidades en relación a la nueva prioridad de su política exterior, que está expresada en los principales documentos de seguridad nacional, que tiene que ver con la competencia estratégica con China y con Rusia, pero fundamentalmente con China y el rediseño digamos, el despliegue de sus fuerzas desde el Gran Medio Oriente hacia el Indo-Pacífico. Entonces, esto iba a ser una realidad tarde o temprano, pero bueno, digamos, la imagen de Estados Unidos, que de una u otra manera con la administración Biden había una cierta expectativa de nuevos aires con una visión mucho más multilateral, en la que supuestamente se iba a tomar más en cuenta a los socios tanto europeos como de la OTAN. Bueno, esto termina empañando y, bueno, de una u otra manera contaminando las aguas, y en el futuro creo que tanto los países europeos como algunos otros aliados de los Estados Unidos fuera del continente europeo, inclusive en Asia, van a ser bastante reluctantes a seguir los dictados o a participar de aventuras militares, porque las consecuencias de lo que se vio en estos 20 años de la lucha contra el terrorismo han sido, por lo menos en Medio Oriente, bastante negativos. Muchas gracias, Ariel, por esa reflexión. Les recuerdo que es muy importante para nosotros que nos apoyen llenando la encuesta para tener nuevas ideas para próximos webinars y también para saber qué les pareció también les dejé un enlace de cómo apoyar a los periodistas afganos. Hay organizaciones en las que pueden donar, redes a las cuales pueden apoyar con información, experticia. El artículo es de IJNet, que también es parte de ICFJ. Y bueno, no me queda más que agradecerle a Agus Morales y a Ariel González por la participación, por la generosidad en explicarnos, en compartirnos su experiencia, en darnos contexto. Y sí, bueno, queda un panorama complicado, frustrante, difícil, pero sin duda desafiante y fascinante para seguir reportando, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Daniela. Un placer. Y gracias, Ariel. Bueno, Daniela, un placer también. Muchísimas gracias. Saludos a todos los que están en Facebook conectados y nos vemos el próximo jueves. Feliz tarde, feliz noche y muchas gracias por conectarse.